Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a esta primera edición del podcast Diáspora 503. Estamos en vivo a través del TikTok Live de Cubo Radio Podcast. De igual manera, gracias a usted si nos está sintonizando a través del Facebook, a través del Instagram, a través del Twitter, a través del YouTube o a través de Spotify. Tanta plataforma, ahora las redes sociales las tenemos en nuestras manos. Por lo tanto, el poder de la comunicación digital ahora está allí. Y es ese el lugar a donde llegamos nosotros con nuestra señal desde la ciudad de Santa Ana, en el departamento de Santa Ana, El Salvador, Centroamérica. Con nosotros en este podcast nos va a acompañar todos los viernes a partir de las 6 de la tarde nuestro querido amigo Gustavo Lechuga, quien es residente en la ciudad de San Francisco, California. Es un salvadoreño 100% que se fue para Estados Unidos a vivir una vida obviamente distinta a la de El Salvador. Por lo tanto, y tiene, además de su experiencia personal, conocimiento acerca de leyes y situaciones de inmigración que estoy seguro que a usted le van a interesar por si es que está ahorita pensando salir del país de la manera que sea que lo esté pensando. Pues obviamente aquí le vamos a dar un panorama para que usted pues lo tome en consideración a la hora de ya tomar la decisión de qué es lo que va a hacer. Así que bienvenido, Gustavo. Gracias por estar acá, gracias por aceptar la invitación de Cubo y acompañarnos todos los viernes a partir de las 6 en un podcast hablando acerca de la diáspora y de inmigración. Bienvenido. Bueno, gracias Germán, y para mí es un gusto poder estar platicando contigo y sobre todo con la gente que nos está viendo a través de las diferentes plataformas sociales. Y como ya lo dijiste, hoy la tecnología nos permite acercarnos más. Antes era como difícil poder estar en comunicación con la gente, dependías de un teléfono, te tenías que poner de acuerdo, le llamabas a alguien y a veces no estaba en su casa. Pero hoy a través de la tecnología, pues este programa queda grabado en las diferentes plataformas y los amigos lo pueden ver en diferentes horas o incluso lo pueden ver la cantidad de veces que quieran. Las cosas que hablemos aquí, pues las pueden repetir, ¿verdad? Pueden ver la grabación diferentes veces según como quieran, como necesiten, ¿verdad? Vamos a hablar de temas que son importantes. Yo desde mi punto de vista es simplemente la experiencia de alguien que ya pasó por todo un proceso de migración, ¿verdad? Desde el momento en que decidís abandonar tu país, abandonar tu zona de confort, buscando nuevas oportunidades o por las razones que sean. Hay muchas razones que motivan a las personas a tomar esa decisión de irse de su país de origen y emigrar. Y entonces, desde ese momento, pues inicia todo un viaje, llegas a un país nuevo, no sabes qué hacer y a veces sos víctima de personas que se aprovechan de las personas que vienen llegando. Y bueno, pasás por una serie de cosas. Yo ya, gracias a Dios, ya pasé por todo eso. Puedo decir que en este momento me siento en una situación muy diferente, en una situación muy estable y pues, ¿qué más que regresar a la comunidad y compartir pues algunas de las cosas que hemos vivido para ayudarle a todos esos hermanos, a toda esa comunidad de hermanos lejanos que estamos alrededor del mundo. Ok, vamos a empezar definiendo, Gustavo, la palabra diáspora y es porque ese es el nombre propio de este programa y es que diáspora es un conjunto de comunidades de un mismo origen o una misma condición establecidas en distintos países. Eso es la diáspora, así le llamamos nosotros a los salvadoreños que por los motivos que hayan sido ahora viven afuera de nuestras fronteras, no solo en Estados Unidos, pero como lo dije al inicio del live, hay una gran cantidad de salvadoreños y su mayoría están en Estados Unidos y un gran porcentaje de estos están en California, ¿verdad? Que es el lugar donde tú resides. Quiero Así también, es. sí, quiero también contarte antes de que inicies como para dar un dato y así pues arranquemos con el tema de ahora y es que El Salvador tiene, según los últimos datos publicados por la ONU, 1.599.058 emigrantes, lo que supone un 25.41% de la población de El Salvador. Si lo comparamos con el resto de los países, vemos que tiene un porcentaje de migrantes relevante. La emigración femenina, imagínate, son 804.890 mujeres, un 50.33% por sobre la inmigración masculina, que anda por los 794.168, que equivale a un 49.66%. Vamos a dar este dato también más adelante por si usted se lo perdió y para que vayamos ubicándonos y tengamos una idea entonces cómo es que está este tema de la emigración
¿Y cuántos salvadoreños ahora viven en el exterior, Gustavo? Sí, correcto. Y bueno, y todos conocemos algún familiar, tenemos a alguien en diferentes partes del mundo. Fíjate que yo por lo menos te puedo decir, tengo mucha familia alrededor del mundo, Sí. en California, en diferentes ciudades como Los Ángeles, como San Francisco, en Estados Unidos, Washington, en Miami, en Nueva York, son las donde hay mayor concentración de salvadoreños, en lugares como Houston también, Austin, en el estado de Texas. También hay en Las Vegas, en el estado de Nevada, es donde yo sé que, imagínate, en todos esos lugares que te estoy diciendo, yo tengo por lo menos alguien, algún familiar Solo o tú. algún conocido. Ajá. Solo estoy compartiendo la gente que yo conozco. Ok. Y alrededor del mundo, fíjate que también tengo familia en Italia, en la ciudad de Milán, y también en Inglaterra, en la ciudad de Londres. Imagínate, Ok. en España tengo amigos, en la ciudad de Madrid, en Barcelona, tengo amigos que aprecio mucho y que también decidieron marcharse y ahora están viviendo allá. Pues por esos lugares es donde más o menos anda mi comunidad, mi diáspora, ¿verdad? Ujú. Y creo que todas las personas conocemos a alguien o tenemos algún amigo o algún familiar que está lejos del Salvador, que está lejos del territorio salvadoreño y pues que siempre estamos conectados, más ahora con el tema de la tecnología y las plataformas, pues siempre sentimos esa conexión. Claro, sí. Bueno, ya cuando lo pones en ese panorama, yo hasta ahorita me puse a pensar también, a dónde es que tengo familiares y amigos que son salvadoreños y definitivamente que yo no sé si es un dicho o es una forma de expresión, decir que es casi probable que en cada rincón de este mundo hay un salvadoreño. Igual me imagino que lo han de decir los guatemaltecos, igual hondureños, pero por lo menos salvadoreños sí conozco o sé por lo menos de muchos en distintas partes del mundo, del planeta, que hasta nos sorprenderíamos, la verdad. Así que Claro. eso básicamente es la diáspora. ¿Cuál va a ser el tema de ahora, Gustavo? Bueno, fíjate que me gustaría que platiquemos acerca de qué es un estatus migratorio, porque hay muchas personas que deciden irse del país y no saben de la importancia que es tener un estatus migratorio en el país en el que están planeando residir, ¿verdad? Sí. El país. Y también cuáles son como los tipos de estatus que pueden haber y cuáles son como algunos procesos. En particular, hay procesos que a veces la gente desconoce y sobre todo aquellas personas que han sido víctimas de algún crimen o de algún abuso, desconocen muchas veces que hay procesos que les pueden ayudar a mejorar su vida y a cambiar su estatus migratorio en los Estados Unidos, por lo menos. Ok, perfecto. Porque fíjate que yo sé que, por ejemplo, en otros lugares como Europa, hay leyes que son un poco más flexibles. Yo he escuchado de que hay gente que se va para Londres, por ejemplo, y pueden recibir beneficios del gobierno de Inglaterra, beneficios de educación, de tener un permiso de trabajo, de tener un lugar donde vivir. Igual en lugares como Italia, el gobierno pues te permite que llegues y residas en un lugar y si tú tenés un empleo estable durante un tiempo, ellos te permiten que tú tramites un permiso de trabajo y eso poco a Ujú, poco te va facilitando la vida. Pero Estados Unidos es un país que es poco flexible con el tema de leyes migratorias ujú. y entonces si te venís y no tenés un estatus migratorio definido, eh, entonces caes en la categoría pues, de un inmigrante indocumentado, Ok, ¿verdad? Que a mí no me gusta usar la palabra, muchas veces se escucha el término ilegal, pero ese es un término que a mí no me gusta. Yo pienso que nadie es ilegal en el mundo, ¿verdad? Porque todos somos legales, tenemos derechos a la vida y a la tierra, pues, pero realmente el término de indocumentado pues sí es válido porque no tenés un documento que te demuestre pues que tenés un permiso de trabajo, que tenés una identidad, ¿verdad? Y esos documentos son muy importantes a la hora de querer desarrollarte en este país. Para las personas que son indocumentadas, realmente las cosas son más difíciles, es más difícil obtener un empleo, es más difícil obtener beneficios del gobierno, es más difícil abrir una cuenta de banco, por ejemplo, o ir a buscar dónde vivir, dónde rentar un apartamento.
Y yo sé de estados como, por ejemplo, el estado de la Florida, que ya está implementando leyes en las cuales si una persona te contrata y no hace el debido proceso para verificar que tus documentos sean válidos, esa persona puede pagar multas y puede incluso hasta llegar a la cárcel, ¿verdad? Entonces, Increíble. y está el tema. Y eso tiene que ver con la poca flexibilidad acerca del tema. Antes de que continuemos, un documento de una persona, aquí en nuestro país, por ejemplo, vaya, una persona antes de los 18 años tiene su partida de nacimiento. Incluso ahora las alcaldías extienden un carnet de minoridad. Yo me di cuenta hace poco que en las partidas de nacimiento, yo fui hace poco a tramitar la de mi hijo que recién nació, y ya ahora la partida, además que es digital, claro, te la imprimen, pero ahora tú la puedes obtener de manera también digital, ya viene el número de DUI. O sea, el que te va a acompañar cuando tengas 18 años, ¿verdad? Y luego sacar tu Ujú, DUI, sacas tu licencia, sacas tu NIT. Bueno, ahora el NIT es homologado con el DUI. Si tú ujú. eres un empresario o emprendedor y declaras IVA, ahora tú tienes tu tarjeta de IVA, tienes tu tarjeta de AFP, tienes tu tarjeta del Seguro Social. Todo esos son documentos que en nuestro país son válidos. Algo que Correcto, no sucede, no solo hablemos de Estados Unidos, algo que ya no te es válido en Guatemala, algo que ya no te es válido exacto. en Honduras. Por lo tanto, tú en Guatemala, si tú te vas a querer vivir a Guatemala y pasas ahí un año y no tienes ningún documento legal de guatemalteco, te convierte en una persona indocumentada. Entonces esto no es un concepto o un tema nada más para Estados Unidos, sino que para cualquier país, para cualquier parte del mundo, ¿verdad? Entonces, Correcto. sí, eso sucede en cualquier parte del mundo. Entonces, eso para definirle a todos los que nos están viendo qué es un documento y que no se sienta mal aquel que le dicen indocumentado en Estados Unidos, por ejemplo, ¿verdad? De acuerdo, y fíjate que pasa lo mismo acá, que cuando tú inicias un trámite de migración, automáticamente te asignan un número Sí, y ese número te va a acompañar a lo largo de toda tu vida y hasta que termine tu proceso migratorio. ok. Entonces, sucede lo mismo. Afortunadamente, las personas que tienen la fortuna de nacer aquí, pues igual tienen una partida de nacimiento, que Ujú, también es un número que va en su pasaporte. Cuando ellos tienen su pasaporte, el número pues ahí lo sigue acompañando, ¿verdad? ok. Entonces, ese número de identidad es algo pues que se aplica en todo el mundo y pues como tú lo decías, al venir acá, un documento que utilizaron en El Salvador no les va a servir acá, sino que necesitan tener un documento de acá, que un documento válido aquí puede ser una tarjeta de identidad, puede ser la licencia de conducir. Ujú, Son como los dos documentos principales que te piden para verificar tu identidad, pero definitivamente para poder obtener un empleo, lo que se requiere en los Estados Unidos es un número de seguro social. ok. El número de seguro social es el número que también te sirve para declarar tus impuestos. Es un Ujú, número que lo emite la agencia que se llama IRS o IRS, es el Internal Revenue Service de los Estados Unidos. ujú. Entonces, ese número lo generan ellos y es el número que te sirve tanto para declarar tus impuestos como para obtener tus beneficios de seguro social al momento que tú te retiras ya de trabajar. Ok, Entonces, quisiera antes de que continúes, quisiera aclararle yo a nuestra audiencia que este programa no es para incentivar absolutamente a nadie a que salga de El Salvador o se vaya de nuestro país de manera ilegal y peligrosa para cualquier otro país. O sea, no estamos incentivando absolutamente a nadie. Aquí estamos, vamos a hacer un desglose de situaciones o alternativas que usted pueda considerar si es que al final usted va a tomar esa decisión. Aquí no lo estamos incentivando a que tome decisiones de nada, sino a darle herramientas para que si usted tomó la decisión por las razones que sea,
pues esto le pueda ayudar un poco. Esta va a ser una serie de programas, no va a ser el único, una serie de programas que usted los va a poder ver en secuencia en cualquiera de nuestras redes, como lo mencionamos al principio del programa, para que lo vaya tomando en cuenta, ¿verdad? Definitivamente que, como lo ha escuchado, me imagino yo, en otros lados, pero es sumamente peligroso hacerlo como la mayoría lo hacen, ¿verdad? Mira, y fíjate que lo que te mencionaba al principio, hay mucha gente que sabe que hay interés y hay deseos de personas en El Salvador de querer emigrar y se aprovechan muchas veces del Ujú. conocimiento. Por ejemplo, que alguien te vaya a decir que te va a traer y que no vas a tener problemas. eh, Hay que tener un plan, hay que tener un plan para poder llegar aquí y hay que conocer cuáles son los diferentes procesos para poder tener documentos válidos en este país. De lo contrario, si eso está ambiguo, si eso no es claro, lo mejor es tener precaución, porque te puedo decir un ejemplo. Sé de gente que son los famosos, pues que los coyotes que le llaman, Sí, y sí, sí. ahora están cobrando pues por cantidades que son increíbles, hasta de $15,000. Sí, bueno, yo había escuchado 10,000, fíjate. Yo Imagínate. el último dato que yo escuché de alguien que me comentó fue de $10,000. O sea, Y algo que a la fecha, bueno, ya antes hablar, porque antes andaban como por 4, 5, había sí, escuchado yo, ya ahí era bastante, pero 10,000, Gustavo, quince sí. mil dólares. Y es porque pasar de la frontera hoy es más difícil y entonces hoy ellos necesitan tener una red de contactos que hacen todo ese proceso desde que sales de El Salvador hasta que llegas a una ciudad en los Estados Unidos y ya es más difícil ahora. Entonces, Ujú, pero lo que no le dicen a la gente es qué va a pasar cuando ya estén aquí. Sí, ujú. mira, si tú tienes un familiar o un amigo que te va a recibir y que te va a orientar, entonces, eso es un buen plan, pero Sí. si no lo tienes y vienes así a la nada, sin conocer a nadie, sin tener un plan definido, eso es muy arriesgado, es muy difícil realmente. Y lo más probable es que eso termine en un fracaso, que eso termine en una deportación. Y no solamente, porque eso trae muchas secuelas más adelante, secuelas psicológicas, puede haber secuelas físicas también, puede haber deterioro de la salud, incluso hay personas que han muerto en ese trámite, en ese proceso, perdón, de venirse de una forma que no es a través de una forma documentada, ¿verdad? Entonces, sí, como tú lo decías, es un buen consejo para los amigos. Si no tiene un plan bien definido, mejor no se arriesgue porque hay muchas cosas que hay que considerar. Claro, pero bueno, no vamos a desconocer que definitivamente que buscar una opción desde El Salvador de manera eh, correcta, de manera legal, es difícil, pues. O sea, yo no voy a llegar a la Embajada de Estados Unidos el lunes y les voy a decir, miren, fíjese que yo aquí no me va bien y yo me quiero ir para su país. ¿A dónde lleno el formulario? No hay, o sea, eso no existe. Eso no es así. Correcto, no es así. Hay otros procesos de visas de trabajo y otra serie de cosas que lo bueno sería que pudiera probar este tipo de recursos antes de tomar una decisión tan arriesgada. Te quiero Así contar, es. Gustavo, que la inmigración de El Salvador se ha dirigido especialmente a Estados Unidos, lo que te decía yo más temprano, donde van el 88.22%, seguido de lejos por Canadá, que es el 3.24%, y aquí me llama la atención porque un 1.29% se va para Guatemala, fíjate, Ujú, ujú. que es lo que Sí. tenemos aquí cerca. Ahora, yo te puedo decir que aquí en Santa Ana, por ejemplo, conozco a varios, no a uno ni a dos, conozco a varios santanecos que han decidido emigrar a Madrid, a España. Ajá. Ah, ok. Sí. Sí, a España, donde quizá la situación es un poco más tranquila. Y de hecho yo he estado en los hogares de algunos de ellos y comentan que pues obviamente ya estando allá, tal vez no es como en Estados Unidos, a donde pues allá existe lo que, corregime cuál es el nombre correcto, pero le dicen la migra, y Ajá. que si Sí. hay una redada, se fue hasta propios extraños, vea.
En cambio, en países Correcto. como Europa, eso no es así. No hay una represión tan fuerte como en Estados Unidos. Entonces, me llama la atención, pero el 88.22% de los que se van del país de la manera que sea, lo hacen para Estados Unidos. Sí. Pues mira, fíjate que eso es algo importante, ¿verdad? Mira, hay una patrulla fronteriza que sí es la que se encarga de que si te ven en el camino que tú te has cruzado la frontera y te agarran, ellos te van a meter a una cárcel en la frontera y probablemente te van a deportar. Incluso estando en esa cárcel hay manera de quedarse en los Estados Unidos, pero Ujú. esa es la patrulla fronteriza. Ahora, si la persona llegó hasta la ciudad, cualquier ciudad, Los Ángeles, San Francisco, Nueva York, que son las ciudades grandes donde hay mayor concentración de inmigrantes, existe una policía especial que el nombre pues en inglés es de Homeland Security, la famosa migra, pues ellos son los que se encargan de procesar todos esos casos de personas indocumentadas. Pero fíjate que, honestamente, muchas veces se trata de personas que cometen cosas, crímenes acá en el país, en Estados Unidos, como por ejemplo alguien que se dedica a la mala vida, como a Al tráfico robar de o drogas. tráfico de drogas o prostitución o todos los tipos de cosas que pueden ser crímenes o incluso alguien que se pone a conducir en estado de ebriedad y chocó. Ujú. Esas son las personas que usualmente caen en manos de la migra. O sea que es Eso de un, las... o sea que es un mito eso de las redadas, así de que a las 4 de la mañana van a caer a la casa donde viven 5 o 6 salvadoreños para pagarse una casa y van a llegar y en patrullas y todo. Es mito o sí ha Es, sido realidad? mira, no sé si en otras ciudades se da, pero fíjate que en el área de San Francisco y de Oakland, está, que es el área de la bahía de San Francisco, Sí, es algo que no sucede tan frecuentemente. ok. No sé si en otros estados, pero realmente no lo he escuchado mucho. Lo que yo más he escuchado con las personas que yo conozco, mi familia o amistades, es eso, que si te metes en problemas, incluso si por ejemplo andas el carro y andas sin registración o, no, o andas manejando sin licencia y entonces te agarró la policía, Ujú. lo más probable es que ellos te reporten con la famosa migra porque no tenés documentos. Entonces, eso es lo que sucede. Pero que Ok. el tema de las redadas, honestamente, no es algo que se escuche mucho o que por lo menos en esta área donde yo estoy viviendo, que sea algo que sea muy visible, Ok. ¿verdad? No es algo, ¿verdad? Que esté ahí. O, no, o por lo menos no te vas a encontrar a un policía de inmigración en la calle y que te ande pidiendo documentos. Eso no Ujú. sucede. Eso no te podría decir que incluso hay gente bueno, así se dedica ¿cómo se llama? A tramitar a veces documentos que no son válidos Sí. y ellos están tranquilamente en la ciudad haciendo sus cosas y no, pues a veces la policía, por no crear como un estado ¿cómo te puedo decir? De alarma. De alarma, correcto. Entonces, mientras no se metan así en actividades más fuertes, pues es prácticamente tranquilo, por decirlo así. Sí, fíjate que me entristece mucho. Yo he tenido la oportunidad en los últimos meses de estar en distintas y en numerosas ocasiones en Estados Unidos. Y bueno, en mi caso, pues que tengo la oportunidad de tener el documento legal para poder transitar durante ciertos periodos de tiempo y luego regresarme a mi país y hacerlo de esa manera a Estados Unidos sin ningún problema, pero me he dado cuenta de salvadoreños y hermanos salvadoreños que ya viven allá, ¿verdad? Claro, conozco Sí, una gran cantidad y es con las personas más cercanas a mí, todos están con un estatus legal, ¿verdad? Pero sí, he estado en lugares a donde restaurantes o algunos otros lugares a donde sí hay salvadoreños o sí hay cualquier otro tipo de latino que está trabajando en esos lugares sin documentos. sí. Entonces, y no dejan de sentirse mal. O sea, eh, quizás, obviamente, sienten ellos que andan con ese chequecito ahí, ¿verdad? Con ese chequecito rojo y aquella cosa que no los deja
establecerse o sentirse bien, pues, ¿verdad? Entonces, Sí. se percibe que la persona obviamente no está haciendo un gran esfuerzo, pero que le limita a muchas cosas, ¿verdad? No tener la documentación por sobre aquel que sí la tiene o que por lo menos ha iniciado un proceso. Sí, claro, mira, como te digo, pues la persona que carece de un documento válido, pues tiene que depender muchas veces que alguien que le va a dar empleo esté consciente de que él es una persona indocumentada y muchas veces por esa razón se dan abusos. Ok, Mira, yo te puedo contar una experiencia personal. Pues en algún momento de mi vida, fíjate que yo, te puedo decir, hace unos 20 años, yo también tuve una oportunidad de trabajar en este país y no tenía documentos válidos. ok. Y sabes que por esa razón, incluso yo tuve que, bueno, yo sufrí de abusos, incluso de que violencia física Ok. en un lugar de trabajo y no poder defenderte porque no puedes, No, ¿verdad? ¿Qué pues vas a sí, hacer? claro. Porque te dicen, o ¿qué querés? ¿El trabajo o qué vas a hacer? Ujú. Entonces, esa es la dificultad, ¿verdad? ¿Verdad? Porque tenés que estar en esa siempre situación, ¿verdad? Que no sabes lo que va a pasar el día de mañana. Bueno, Y lo otro es pues que no puedes acceder a muchas cosas como beneficios en este país, ¿verdad? Como tener un seguro médico de calidad, como tener por ejemplo, a veces para poder alquilar un lugar donde vivir, te piden, ¿verdad? Que tengas el número de seguro social porque te quieren verificar tu historia de crédito. Entonces, todas esas cosas a veces son más difíciles cuando una persona no tiene su historial basado en una documentación válida. ok, bueno, quiero aprovechar una pequeña pausa para saludar y agradecer a nuestros patrocinadores. Uno de ellos son la Cafe Food and Drinks, restaurante ubicado en la ciudad de Santa Ana. Usted puede visitarlos en sus horarios desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche con desayunos, almuerzos, cenas de comida típica salvadoreña, pupusas, desayunos típicos, almuerzos de esa comida que yo sé que extraña Gustavo todos los días, con ese saborcito salvadoreño Salvadoreño, sí, claro. inigualable. Así que puede comunicarse con ellos al 7506-8228. Le repito, 7506-8228. Gracias a la CAFE por patrocinar este espacio Diáspora 503. Ok, Gustavo. Entonces, soy una persona que decidí irme para Estados Unidos por la razón que sea. Decidí irme de la manera que sea también, haya sido por tierra, haciendo toda la travesía que miles de millones de latinos la han tenido que realizar, o decidí irme con mi visa y quedarme en Estados Unidos después del tiempo en el que migración me ha sellado a la entrada de Estados Unidos, me ha sellado el tiempo que me permite mi visa quedarme y luego yo me hubiese tenido que regresar. Pero decidí quedarme en Estados Unidos, en el estado que sea, decidí quedarme. A tu juicio, ¿qué es lo primero que tiene que hacer una persona que tomó la decisión de quedarse en Estados Unidos? ¿Qué es lo primero que tiene que hacer? Mira, fíjate que primero debe informarse si hay alguna forma de poder arreglar sus papeles, que ese es el término que se usa más comúnmente. Le dicen, ¿cómo puedes arreglar tus papeles? Uh -huh. Y fíjate que para eso es muy importante tener la asesoría legal de un abogado, ¿verdad? Un abogado de inmigración. Uh -huh. Y ahora quiero hablar de esto que es importante porque el motivo pues, que estamos haciendo este programa es para orientar a las personas. Hay muchas personas que ya pasaron por muchas experiencias, pero hay otras que quizás no lo han pasado o están ahorita en una situación de problema. Pero Sí. fíjate que existen muchos abogados acá que te dicen que te van a dar una consulta para ver si tú puedes arreglar tus papeles. Incluso se miran muchos anuncios de publicidad donde te dicen que te van a arreglar los papeles sin importar cómo entraste al país, sin importar nada. O sea, que ellos te prometen que te garantizan que te van a arreglar tu situación Uh -huh. migratoria. Pero a la hora que tú llamas para pedir la consulta, te dicen que la consulta cuesta una cantidad como de $200
por ahí, Ujú. y que es una plática de 30 minutos y que en esa plática se va a determinar si tú eres elegible o no. Ok, O sea que vas a pagar tus $200 y posiblemente al final te van a decir que no que eres no. elegible. Ok. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tipo de publicidad engañosa, porque fíjate que en mi caso y en el caso de los familiares que yo tengo o amistades, Ujú. el abogado de inmigración que te quiere trabajar honestamente no te va a cobrar por una consulta. Y Buen punto. digamos, ¿por qué? Porque el trámite, si tú eres elegible, si tú eres elegible para arreglar tus papeles, el trámite es caro. Entonces el abogado te va a ganar más cuando ya te hace el trámite, que puede costarte unos $1,000, por ejemplo. Entonces, posiblemente el abogado quiere platicar contigo para ver cuál es tu situación, pero eso es una plática que se va a tardar 10, 15 minutos, Ujú. que te va a hacer unas preguntas básicas de cómo llegaste al país, con quién estás, etcétera. Ujú. Y en 10 o 15 minutos puede determinar si realmente eres elegible o no. Muchas veces los abogados que son honestos tienen personas calificadas que trabajan con ellos como asistentes o como técnicos, Ujú. que pueden determinar eso también, ¿verdad? Que no necesitas hablar con el abogado directamente, sino que muchas veces te llamas a la oficina y te contesta un técnico o te contesta un paralegal o un Ujú. asistente, y esa persona te puede dar también la información sin necesidad de que tú pagues nada. O sea, Entonces, perdón, para que la gente igual se vaya ordenando, porque yo sé que hay muchos que muy probablemente van a querer ir tomando nota. Además, les recuerdo que este programa va a quedar en nuestras redes sociales, en Facebook, van a ver Reels en Instagram, va a quedar en YouTube, en el canal de Cubo Radio Podcast y en Spotify también. Entonces, usted lo va a poder retroceder y volver a escucharlo las veces que quiera. Pero para el que va anotando ahorita, tips importante número uno. Si una persona, llámese abogado, empresa, agencia de inmigración, le dice que por su primera consulta de 30 segundos le va a cobrar de $200 para arriba, desde ahí no lo tome. ¿Por qué? Porque sí, acaba de decir Gustavo que el trámite tiene mucho más valor y que un abogado honesto al final por una consulta no le va a cobrar porque sabe que luego en el trámite pues ahí es donde él realmente va a realizar ya un trabajo real y es ahí donde él va a poder devengar por el trabajo profesional que le realice. Entonces, si en una primera instancia, por una consulta de 30 segundos, una hora puede ser, solo por escucharlo, porque usted le cuente que me fui por el río, me mojé aquí, que me pasó allá y que vine con no sé quién y pagué tanto y le va a cobrar por eso, desde ahí tome en cuenta que esa persona lo más seguro es que se va a querer terminar de aprovechar de usted. Así que es el tips sí, número uno. Me parece importante que lo recalquemos. sí, y fíjate que pasa lo siguiente, imagínate que a veces también está el segundo nivel, llamémosle, de estafa que puede haber. Ujú. Fíjate que, bueno, tú vas y pagas la consulta, ¿verdad? Y luego te dicen que sí eres elegible, pero Ok. muchas veces te ofrecen un trámite, por ejemplo, de asilo, y te dicen que el asilo es la única vía que tú tienes para poder arreglar tus papeles. Pero, ¿qué es lo que sucede? Un trámite de asilo es súper caro, puede andar costando por persona una cantidad como de $5,000. Ok. Aparte de los honorarios del abogado, el abogado te va a cobrar otros 5,000. Ujú. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Un trámite de asilo, cuando entra el proceso, tarda a veces un tiempo de unos 3 años Ujú. para que haya una respuesta. Ok. Y durante esos 3 años, sí es posible que te llegue un permiso de trabajo y un número de seguro social, Ujú. pero si el trabajo no está bien hecho por el parte del abogado, lo más probable es que cuando te llegue la audiencia termine en una deportación, Ok. porque tu caso no estaba bien fundamentado. Entonces, ¿pero qué pasó? El abogado a esos 3 años ya desapareció. Ujú. Y es muy probable también o que sí exista el proceso, pero que hayan digamos, algunos vacíos. Sí. Y entonces que cuando empiezas a recibir cartas de inmigración, la agencia de inmigración te hace saber de esos vacíos que están en tu proceso
y eso no te lo explicó el abogado. Pero ese abogado a estas alturas ya no está, ya no lo encuentra, ya no te contesta. Entonces ya se fue y tú ya le pagaste una cantidad de dinero que es bastante fuerte. ¿Verdad? Entonces ese es como la segunda, el nivel 2, llamémosle. Ok, perfecto. Entonces, Esto, Gustavo, aplica obviamente ya sea que uno vaya uno vaya solo, o te vayas con tu pareja, o te vayas con uno de tus hijos. Entonces aplica igual, o sea, en el sentido de que cada persona es un trámite distinto, Gustavo. No es porque yo voy exacto. con mi hijo, entramos juntos en el mismo trámite, sino que cada persona es distinta. O sea que si tú, por ejemplo, vienes con tu familia, supongamos que vienes con tu esposa y tus hijos, si están todos juntos aquí, sí pueden entrar todos como un solo trámite, como un solo paquete, Ok. pero cada persona paga una tarifa diferente, porque, por ejemplo, tú llenas tu formulario para solicitar tu estatus migratorio, Sí. entonces ese formulario tiene una tarifa, entonces tú pagas por tu persona y debes pagar por cada uno de tus familiares, por cada uno de tus hijos y también por tu esposa, digamos. Ok. Entonces, así es como funciona. Perfecto. Sí. Bueno, ¿qué más podemos decir respecto a esto? Mira, fíjate que yo, pues, algo que puedo recomendarles es lo siguiente. Mira, acá el trámite de asilo, sí existe asilo político para personas que han sido víctimas de algo en su país, que han sufrido de persecución por motivos de raza, de religión, de nacionalidad, de pertenecer a un grupo social en particular, por alguna opinión política. Gente que sufre de alguna persecución o que su vida está en peligro en su país de origen. Y entonces el gobierno de este país sí existe una ley que protege a esas personas que están buscando un asilo. Pero ¿qué es lo que tiene que hacer la persona para que no tengan esos vacíos que se dan aquí al llegar? Lo que debe tener es una denuncia de la policía en El Salvador. Ok. O sea que si tú estás sufriendo de algo en El Salvador, eh, eh, violencia o de, digamos, delincuencia, y tú has hecho la denuncia policíaca, eso es un documento que te va a servir a la hora de que estás acá, porque es una prueba de que la situación es real, ¿verdad? Ya. Las Ok. personas que buscan asilo. Entonces, muchas veces, cuando la gente se viene y les ofrecen ese trámite, el de asilo, y ese es uno de los vacíos que encuentran, que no hay una denuncia, que no hay una situación real. Entonces, el caso muchas veces pues termina siendo negado y porque eso es algo que se necesita. Igual, cuando llegas aquí, si has sufrido de violencia en este país, si has sido víctima de algún abuso, ¿verdad? En este país de crimen, también existe otro tipo de proceso que se llama el estatus U de no inmigrante. Ok. El estatus U de no inmigrante está reservado para las víctimas de ciertos crímenes que han sufrido abuso físico o mental, y el gobierno de este país los protege. Pero sabes que también ese tipo de trámite, el primer paso que se debe hacer es una denuncia a la policía. Muchas personas que buscan ese tipo de trámite, el trámite de visa U que le llaman, el error que cometen es no hacer la denuncia a la policía. Entonces, porque si cuando ya hacen la denuncia, ahí es el primer paso, y se elabora un documento que queda como prueba de que esas personas están siendo víctimas de algún tipo de abuso, Ok. ¿verdad? Entonces, esos son como los dos procesos que muchas veces la gente no conoce que existen y no conocen cuál es el primer paso que tienen que hacer para poder buscar tener un estatus a través ya sea de asilo o a través del estatus U de no inmigrante. Ok, bueno, quiero saludar a Lili de López, que está conectada en este momento, a Tita Mejía, a José Cardona, a Abraham Escalante, a K- KR272. Si nos pueden escribir también para que no solo leamos acá su usuario.
Sería bueno, y a todos los que se van conectando, o si usted va pasando entre los lives que le está ofreciendo TikTok en este momento, estamos hablando acerca de temas de inmigración. El podcast se llama Diáspora 503 y estamos conectados en vivo con Gustavo Lechuga desde la ciudad de San Francisco, en California. Gustavo, entonces, llegué allá de la manera que sea, decidí quedarme, busqué, yo, ¿qué haría? Pues obviamente tú dijiste en un principio, hay que tener un plan. En mi plan estaría llegar a un lugar donde haya alguien, un amigo, un familiar, alguien que ya tenga alguna experiencia en la zona, en el sector. Y esto se da, es tan sencillo como migrar aquí en el Salvador mismo, pues, de San Salvador a San Miguel. No es lo mismo, Correcto. las calles no son las mismas, la manera incluso de nombrar ciertas cosas no son las mismas en un espacio tan pequeño. No se diga de aquí hasta Estados Unidos. Entonces, en el plan y eso, entonces que esta persona lo más seguro es que ya conoce a alguien, conoce a un abogado Sí, honesto que le va a instruir en todos estos temas. Entonces, ese sería como lo que a cualquiera le pudiera dar la lógica de como punto uno, en mi plan sea que yo decidí irme a un lugar donde existe alguien que me conoce, de mi confianza, y que me va a dar alguna guía de cómo continuar con estos pasos para lograr un estatus migratorio pronto. correcto. Fíjate que me parece muy acertado lo que estás diciendo y ese es el mejor plan. Si de repente, bueno, sabes, los primeros migrantes, estamos hablando hace unos 50 años allá, quizás por los 70, en la época del conflicto armado de nuestro país, fue que quizás se empezó a generar mayor número de migración hacia los Estados Unidos. Ujú. Creo que para ellos fue más difícil porque tuvieron que venir y tal vez enfrentarse a vivir a un nuevo territorio, a una nueva comunidad sin conocer a nadie. Pero Ujú. las leyes eran diferentes en ese país y hay que recordar que han habido diferentes, a través de la historia de los Estados Unidos, han habido leyes de amnistía que han permitido que muchas personas arreglen sus documentos en algunos puntos determinados, en algunos años determinados. Pero en este momento que estamos viviendo ahorita, yo creo que, como hablábamos al principio, todas las personas tenemos alguien, algún amigo, algún familiar Ujú. que ya está, que ya se vino. Y entonces el mejor plan es ese. Si tenés a alguien, un amigo, un familiar, ese amigo posiblemente ya pasó por un proceso de arreglar papeles Sí. y conoce a algún abogado, conoce a alguna agencia. Sabes que incluso hay personas que son paralegales, que lo que tienen tienen estudios, tal vez no son abogados, pero tienen estudios y tienen una licencia o un permiso o por lo menos tienen buena reputación porque la gente los conoce y sí le han ayudado a la gente. Pero como te digo, si tienes un amigo o un familiar, te puede recomendar con alguien, pero si no tenés a nadie y no conoces, no tenés un plan y te están diciendo que todo es bonito, que todo es azul, que vas a encontrar la olla de oro al final del arco iris, Ujú. es muy probable que te quieran engañar y que los resultados no sean lo que vos estás esperando. Los esperados. Mira, fíjate que por acá estoy leyendo. Eh, los salvadoreños, hay un número muy importante de emigrantes. Y aquí te voy a leer algunos países. Mira, en primer lugar Estados Unidos, luego Canadá, luego Guatemala, ya lo habíamos hablado. Luego sigue México, Costa Rica, Italia, que lo mencionaste tú, que es 16.72%, España, Australia, Belice, de Australia conozco a varios, fíjate, Belice, Honduras, bueno, no sé por qué la gente migra a Honduras, yo quizá fuera el último lugar donde me fuera, pero está Honduras, Ujú. Panamá, Suecia, Nicaragua, Alemania, Reino Unido, Francia, Bélgica, Suiza, Venezuela, Colombia, Libia, Ecuador, Países Bajos, que antes era Holanda, Brasil, República Dominicana, Noruega, Egipto, Perú, Bolivia y mucho más abajo, Jamaica. Esos son los países Wow. que están contabilizados acá en unos datos actualizados al 2022.
Gustavo, o sea que esto está cerca. Imagínate. Esto está cerca, o Sí, sea que pudiesen haber quizás más países y quizás la cantidad de las personas que emigran de nuestro país son más. En este primer podcast, porque ya imagínate, se nos pasaron ya 45 minutos y ni sentimos el tiempo, en este primer podcast la idea era pues obviamente dar pie a este programa, ¿verdad? Eh, para hablar acerca de emigrar, de inmigración, y en los siguientes programas vamos a ir con temas específicos, ¿verdad? Con leyes y temas correcto. específicos. De igual manera, si usted nos va a ver en los en vivos o nos va a ver luego ya en las demás redes, usted puede dejar ahí sus comentarios, enviarlos a nuestro inbox. Si usted no quiere hacerlo de manera pública, enviarlos a nuestro inbox para que nosotros podamos darle respuesta en los programas de los próximos viernes a partir de las 6 de la tarde. Esa es la idea, y empezar a generar una comunidad informada de estos temas. Esa es la idea también principal, ¿verdad? Correcto. Algo más para finalizar esta primera etapa, que ha sido como un panorama un poquito más general, a donde sí hemos tenido un par de tips muy importantes que ahora usted sabe que una de las recomendaciones es tener un plan, crear un plan, no irse a la deriva, que tener un plan y que luego allá tener a alguien que lo pueda recibir y le pueda dar alguna instrucción, ¿verdad? Que le sirva para moverse los primeros días, que sin lugar a duda van a ser críticos, no va a ser fácil, pues. Correcto. Y sobre todo tener precaución con la publicidad engañosa, con aquellas personas que le prometen que todo es bonito, ¿verdad? Y posiblemente lo que quieren es abusar a veces del desconocimiento o a veces de la necesidad de las personas. Y muy importante para las personas que están pasando por alguna situación de violencia, ya sea en El Salvador o en Estados Unidos, Sí. y no tener temor de buscar las autoridades. Ese es el primer paso que tienen que hacer. Porque si están en El Salvador y quieren emigrar hacia los Estados Unidos y quieren buscar un proceso de asilo, la denuncia policíaca es lo que les va a servir como prueba definitiva de que sí su vida está en peligro. Y estando acá en los Estados Unidos, una persona que es víctima de un crimen y que hace su denuncia policíaca puede obtener también beneficios migratorios a través del proceso de visa U, que en otro programa podemos hablar de qué se trata eso. Pero sí es muy importante que la gente acuda, pida ayuda, incluso una llamada al 911, que es el número en los Estados Unidos de emergencia, puede ayudarle también, y para si está sufriendo algún tipo de abuso o de violencia por motivos de que es una persona indocumentada. Ok. Mucha gente abusa, mucha gente se aprovecha del desconocimiento o de la situación de que una persona aquí está indocumentada y quieren aprovecharse de las personas. Bueno, perfecto. Gracias, Gustavo, por tomarte el tiempo y acompañarnos en esta primera edición de Diáspora 503. Y esperamos que la audiencia que nos estuvo con nosotros durante todo el en vivo y aquella que nos va a ver también en las demás redes, pues pueda compartir esta información, nos comente, nos envíe mensajes directos opinándonos acerca de los temas que quieren que aquí se traten, para que Gustavo pueda prepararse aún más con temas específicos, y también pues para darnos una guía de qué es lo que usted quiere escuchar, qué es lo que usted quiere saber, qué dudas tiene, y aquí vamos a tratar de darle una guía, pues por lo menos para que tenga, para que su trámite sea un poco más fácil y más llevadero. Así que gracias, Gustavo. Bueno, de nuevo gracias a vos, Germán, y por esta oportunidad, pues ese espacio que estamos creando, y aprovechar para saludar a toda esa comunidad salvadoreña que está en todos esos países que estás mencionando. Increíble la cantidad de países y me imagino, de personas que estamos alrededor del mundo, y que tenemos ese corazón salvadoreño, pues ese corazón guanaco. Así que desde ya, pues un saludo y un abrazo fraterno a todas las personas que nos escuchen en diferentes puntos, o que nos vean y nos escuchen en diferentes puntos del mundo. Bueno, muchísimas gracias. Nos escuchamos el próximo viernes en una edición más de Diáspora 503.